Hoy vengo a hablaros del disco duro. ¿Qué dices? No tenía ni idea de esto. Y a ver, no me refiero al disco duro que tienen los ordenadores, me refiero al disco duro que tienen todas y cada una de nuestras células. Sí, vengo a hablaros del núcleo celular. Este filamento es el ARN, un mensajero, ¿veis? Va a llevar a nuestras cadenas de montaje las órdenes de mando. Y precisamente el centro de mando se encuentra aquí. Y es que lo comparo con un disco duro porque en él también se almacena toda la información necesaria para que nuestro cuerpo funcione correctamente. El núcleo es un orgánulo membranoso. Concretamente, este tiene una doble membrana, una externa y una interna. Pero no es continuo, sino que tiene cada cierto tiempo una serie de agujeros, o mejor dicho, llamándolos con propiedad, poros nucleares. Que en la membrana nuclear haya poros nucleares nos informa de que el núcleo no es un orgánulo aislado, sino que en este hay un tráfico continuo de información. Habrá cosas que entren y cosas que salgan. Ya veremos luego a qué me refiero con la palabra cosas. Antes de hablar de la estructura de este, tenemos que distinguir dos tipos de núcleo que se pueden ver en la célula. Y es que, dependiendo si este se encuentra en división o se encuentra preparándose para ella, veremos un núcleo interfásico o un núcleo mitótico. En el núcleo interfásico, la cromatina, es decir, el ADN asociado a proteínas que luego veremos, se encuentra desenrollado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que durante la interfase lo que se está produciendo es la transcripción de ADN a ARN para poder salir y exportarse del núcleo, y también se estará produciendo la duplicación del ADN, es decir, la copia del ADN para que éste tenga una fotocopia idéntica, de tal forma que luego, cuando la célula entre en división, el material genético se pueda repartir entre las dos células y que ambas tengan la misma información. Por otro lado, también he dicho que podemos encontrar un núcleo mitótico. El núcleo mitótico solo se va a ver durante un corto periodo, es decir, cuando la célula entra en mitosis. Realmente no podemos hablar de un núcleo porque justo cuando la célula va a entrar en mitosis, la estructura de núcleo como tal desaparece. Pero sí que podemos ver cómo la cromatina, ese ADN unido a proteínas, se condensa, formando los cromosomas. Esto lo veremos más adelante cuando veamos la mitosis y la meiosis. Vamos a ver cómo es la estructura del núcleo celular. Normalmente en cada célula solo hay un núcleo, pero también hay excepciones, como aquellas células que no presentan ningún núcleo, es decir, son anucleadas, como los glóbulos rojos humanos, que durante el proceso de diferenciación perdieron el núcleo celular. La mayoría de ellas presentarán, como hemos dicho, un solo núcleo, pero también las habrá que presenten dos de ellos. Estos se llamarían células binucleadas. Por ejemplo, los hepatocitos, las células del hígado, son binucleadas. Pero también hay aquellas que presentan múltiples núcleos, como las células musculares. La forma de los núcleos va a ser también muy diversa y en muchos casos dependerá de la función que estos realicen, al igual que el tamaño y la posición de estos. En este vídeo nos vamos a centrar concretamente en estudiar la estructura del núcleo interfásico, es decir, el núcleo cuando no está en división. A micrografía electrónica podemos observar claramente esa doble membrana de la que hablábamos al principio, así como los poros que hacen que ésta no sea continua. Entre membrana y membrana vamos a encontrar un espacio perinuclear. Además, la membrana externa va a presentar un gran número de ribosomas, ya que recordamos, la membrana externa del núcleo se continuaba con el retículo endoplasmático rugoso. Además, por debajo de la membrana interna se encuentra una zona muy electrodensa, es decir, que al microscopio electrónico se ve muy oscura. Eso es porque está asociada a una serie de proteínas fibrilares, llamadas lámina media o lámina nuclear. Cada cierto tiempo, la membrana nuclear se interrumpe por un poro nuclear. El complejo del poro lo forman 8 proteínas en forma de octógono y asociado a estas proteínas un material denso que hace disminuir la luz del poro. En algunas ocasiones se ha descrito un gránulo central en el poro que sirve para regular la entrada y la salida de sustancias hacia dentro o hacia fuera del núcleo. El número de poros que tiene una célula va a depender de la actividad de esta. Si es una célula con alta actividad proteica,
Significa que es una célula de la cual tendrá que salir gran cantidad de ARN transcrito para llevar la información hasta los ribosomas. Por debajo de la membrana nuclear se encuentra el nucleoplasma o carioplasma, digamos que es como el citoplasma del núcleo. Este está formado fundamentalmente por proteínas, sobre todo de tipo enzimas, las cuales están relacionadas con los procesos de transcripción y replicación del ADN. Pero seguro que os estáis fijando en algo muy característico del núcleo. ¿Qué es esa mancha negra que ocupa el centro del núcleo? Pues lo que estáis viendo se llama nucleolo y va a ser el encargado de procesar todo el ARN ribosómico que necesita la célula. Esta zona tan densa va a corresponder a zonas del ADN que codifican la información para formar el ARN 45S. Estas zonas se denominan región organizadora de nucleolo. Estos genes de ADN en el núcleo interfásico se encuentran formando múltiples bucles y al agruparse forman esta región muy densa llamada nucleolo. Cuando la célula entra en división, estos genes se reparten entre diferentes cromosomas y es por ello que el nucleolo desaparece cuando va a entrar la célula en mitosis. Dentro del nucleolo se distinguen a su vez tres partes. El 1, el centro fibrilar, corresponde con los bucles de ADN que citaba anteriormente, en el cual está la información para sintetizar el ARN 45S. En la zona 2, el componente fibrilar denso, el ADN ya se está transcribiendo. Es decir, va a haber numerosas copias de ARN nucleolar 45S asociado a proteínas, de los cuales posteriormente se formarán los ribosomas. Por último, en la zona 3, el componente granular es donde se produce la maduración del ARN. En esta zona están ensablándose las subunidades del ribosoma para formar así el ribosoma completo. Pero ahora que ya conocemos qué era esa mancha oscura que aparecía en el núcleo, vamos a hablar del resto de componentes de este. Y es que entre el nucleolo y la membrana nuclear interna nos encontramos una serie de fibras. Estas fibras se denominan cromatina. Esta cromatina no es ni más ni menos que el ADN. Pero entonces, ¿por qué le llamamos así en vez de llamarle fibras de ADN? Pues porque la cromatina es ADN asociado a unas proteínas. Estas proteínas se denominan histonas. Y como ahora después veremos, van a servir para empaquetar toda la fibra de ADN. Pero según cuánto sea el empaquetamiento de estas fibras, vamos a distinguir dos tipos de cromatina. Por un lado tendremos la eucromatina o cromatina verdadera, que corresponde a las zonas de la cromatina con un empaquetamiento menos denso, ya que corresponde a una zona de ADN más activa. ¿Qué quiero decir con más activa? Pues que de ella se está haciendo todo el tiempo transcripción a ARN mensajero. Por tanto, esa fibra de ADN no puede estar súper empaquetada, porque si no, es imposible que ésta se haga una fotocopia a ARN mensajero. Por otro lado, tenemos el ADN ultra, super, mega empaquetado, la heterocromatina. Esto va a corresponder a zonas de ADN que no necesitan ser transcritas en ese momento, ya que ahora mismo las proteínas que expresan ese ADN no son necesarias para la célula y por tanto se encuentra súper empaquetado para ocupar el menos espacio posible dentro del núcleo. Si veis esta imagen de microscopía electrónica, ¿cuál diríais que es heterocromatina y cuál eucromatina? Pues efectivamente, la primera imagen se corresponde a la heterocromatina y la segunda a la eucromatina, ya que la primera está muchísimo más empaquetada, muchísimo más condensado, más denso. Y sin embargo, la segunda está mucho más extendida, como si fuese un ovillo de lana cuando cogemos los trozos que vamos a usar para tejer. Cada uno de esos circulitos que veis que aparecen en la eucromatina es lo que llamábamos las histonas y las vamos a ver con más detalle porque vamos a ver la estructura de la eucromatina. Popularmente a la eucromatina se le denomina collar de perlas, pero básicamente es por esa forma que asemeja a un collar de cuentas formado por diferentes perlas. Cada una de esas perlas es un conjunto de proteínas llamadas histonas. Cada perla del collar está formada por 8 histonas, cuyos nombres son los que aparecen ahora mismo en la pantalla. Hay 2 de cada tipo, es decir, 2H2A, 2H2B, 2H3 y 2H4, formando así el octómero de 8 histonas. Alrededor de cada octómero, el ADN da 2 vueltas, es decir, 146 pares de nucleótidos giran alrededor de la histona. Este complejo de octómero de histonas y la doble vuelta de ADN se denomina nucleosoma.
Cada nucleosoma mide 10 nanómetros. Además, vamos a encontrar un quinto tipo de histona, la H1, va a servir para relacionar los diferentes nucleosomas entre ellos. La histona H1 va a permitir que los nucleosomas se enrollen formando una espiral, donde en cada vuelta de esta espiral va a haber 6 nucleosomas. Esto formará una hebra de 30 nanómetros, que a su vez empezará a formar bucles hasta compactarse mucho más, formando una hebra de 300 nanómetros, que seguirá compactándose y espiralizándose mucho más, llegando a formar, justo antes de la división celular, los cromosomas. Como hemos dicho, los cromosomas aparecerán en el núcleo mitótico. Estos son estructuras cilíndricas de un aspecto variable que ayudarán a repartir la información genética entre las dos células hijas en la mitosis. Están formados por ADN asociado a histona, lo que acabamos de ver. El número de cromosomas que posee una especie es específico de ella. Hay especies que solo tienen un juego de cada cromosoma. Estos se llaman especies haploides. Sin embargo, hay otras que presentan 2 copias de cada uno de los cromosomas. Esto se refiere a especies diploides. También puede haber que los tenga 3, triploides, o incluso que tenga múltiples copias de un cromosoma, especies poliploides. En el caso del ser humano, nosotros somos especies diploides, es decir, tenemos 2 copias de cada uno de nuestros cromosomas. Los cromosomas van a tener 1 o 2 cromátidas, dependiendo del momento de la mitosis en el que se encuentren, ya que cada cromátida porta la misma información para repartirla en las células hijas. Si nos centramos en el típico cromosoma de la metafase, es decir, cuando tiene 2 cromátidas, observaremos las siguientes partes. Como hemos dicho, la cromátida es cada una de las 2 partes simétricas en las que se divide el cromosoma. Ambas cromátidas contienen la misma información. El punto de unión entre las 2 cromátidas es el centrómero. A ambos lados del centrómero hay una región llamada el cinetocoro. Esta zona está formada por un complejo de proteínas, donde se van a anclar los microtúbulos durante la mitosis, los cuales ya veremos en la mitosis que tirarán de las 2 cromátidas en sentido opuesto, haciendo que se separen las 2 cromátidas del cromosoma. En los brazos del cromosoma también pueden aparecer constricciones secundarias. En esta se localiza la información aquella que decíamos que contenía el nucleolo, es decir, la información para formar el ARN ribosómico. Por último, en los extremos del ribosoma hay una parte que lo protege, una especie de capuchón que evita el desgaste de los cromosomas. En episodios posteriores ya veremos para qué sirven realmente estos telómeros. Ahora mismo solo debéis pensar que estos evitan la muerte celular. Por último, citar que según donde esté el centrómero de los cromosomas, vamos a poder distinguir diferentes tipos de cromosomas en el cariotipo de una especie. Parad el vídeo, leedlos y ¿sabríais identificar cómo sería alguno de los tipos de cromosomas que aparecen en esta imagen? Pues por ejemplo, este sería un caso de metacéntrico, este uno de submetacéntrico, este un caso de acrocéntrico y este podría ser un caso de telocéntrico. Una vez que conocéis la estructura del núcleo, cómo es la cromatina y cómo se forman los cromosomas, estáis preparados para conocer la división celular, la mitosis y la meiosis. Estos son los 2 siguientes vídeos que tendremos que ver para entender la reproducción celular al completo. Nos vemos con la mitosis. Adiós.